Comenzamos, hermanos, con una oración. Pedimos la bendición del Señor y que Amén. Dios nos bendiga en todo el estudio que habremos de tener. ¿Sí? Amén. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este nuevo encuentro que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Gracias por el tiempo que nos das, la libertad, y especialmente avanzar en estos capítulos tan interesantes, tan ricos de contenido, y que a la vez nos guiarás en el transcurso de nuestras vidas hasta la segunda venida. Oh Dios, pedimos que nos acompañes, nos des de su Espíritu Santo, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, vamos entonces a, recordemos, en fin, lo que como hacemos cada vez, ¿verdad? Estudiamos el tópico aproximadamente una hora y luego de ello todos participamos, nos sentimos libres de opinar, y este capítulo es muy rico, tiene lecciones espirituales, y quizá una de las más interesantes, me voy adelantando, es el tema del juicio investigador. O sea, esta doctrina es muy negada en el mundo evangélico, en el mundo cristiano en general. Y nosotros tenemos que saber bien cómo defender esta doctrina, y esto que vamos a estudiar de Daniel 5 ayuda muchísimo. ¿Sí? Recordemos que la idea es mirar a través de versículos, uno por uno en lo posible, lo esencial, y luego hay afirmaciones que después van a ser interesantes de conocer, especialmente aquellas que tienen que ver con historia y que gente evangélica mayormente cuestiona, ¿no? Y nosotros tenemos que ser muy hábiles para presentar la palabra de Dios. Bien, Daniel capítulo 5, aquí tenemos una imagen que ilustra lo que pudo haber sido esa fiesta. Y entonces, vamos leyendo los versículos. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Esto ocurrió en el año 539 a.C., que es la fecha que todos asignan a la caída de Babilonia. Este sería el último día de Babilonia. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, ¿verdad?, sería el abuelo. Recordemos que es una expresión que suele usarse en la Biblia también para referirse a los parientes. Decir padre, en verdad, es un ancestro. Nabucodonosor, el abuelo, la mamá de Belsasar, esposa de Nabonido, el papá de Belsasar, era hija de Nabucodonosor. Entonces, había traído del templo de Jerusalén, esto fue en ocasión del primer asalto, cuando tomó preso a Daniel, año 605. Ahí se nos cuenta que tomó también de los vasos del templo, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Cuando uno mira estas efigies, hermanos, tal vez nos asombramos de la ignorancia, la estupidez, también podríamos decir, ¿no?, de adorar cosas que no tienen sentido. Hoy ocurre algo similar. Ustedes saben, cuando hay procesiones católicas y llevan en andas estatuas, en algunos casos es dramático. Yo recuerdo, ustedes habrán visto quizás videos también, donde un sinnúmero de gente están llevando como como un féretro, ¿no? En este caso llevan la plataforma de la Virgen María. O sea, está la estatua arriba y hay varias gente alrededor llevando en andas, ¿no?, como si fuera un féretro. Entonces van llevando, pero en un momento alguien hace un descuido y como que tropieza o pierde equilibrio y se cae. Y se hizo una rotura tan grande de la estatua que la gente gritó. Era una procesión muy grande. Gritaban, no, 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 qué sacrilegio y cuánta cosa, ¿no? Videos que hay, gente que los toma, y que muestran hasta dónde llega la adhesión, la adoración de estatuas en tiempos modernos, en este caso por parte de adherentes de la Iglesia Católica. Pero en nuestro caso, hermanos, recordemos que no escapamos mucho con adicciones que podamos tener, ¿no?, a cosas así materiales. Tal el caso de gente que son muy adictos o a la computadora o al celular,
si tienen carros nuevos, también adictos, ¿no? Gente que a lo material se le pega demasiado. Y es un Dios, se convierte en un Dios. Y ahí es donde cada uno tiene que reflexionar si en nuestra vida espiritual llegara a ocurrir algo similar. Es solamente una reflexión para todos los hijos de la Odisea, que somos nosotros que estamos acá. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Era un espanto. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Ya luego veremos qué significa ser tercer señor en el reino. Esta experiencia no es muy diferente de la que cuenta Daniel capítulo 2, cuando Nabucodonosor también tuvo un sueño espantoso e hizo venir magos, astrólogos, caldeos, para que le diesen la interpretación. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Saben, hermanos, ya vamos a llegar. Esa quizá la parte más importante de este capítulo, la lectura. Vamos a descubrir que eran 3 monedas que Dios mandó a escribir por medio de sus ángeles allí frente a la pared, y el significado que tiene la moneda, y luego la relación con parábolas de Jesús cuando se nos asignan monedas y que debemos rendir cuenta de ello. Es el caso de los talentos y las minas. Así que cuando ya lleguemos, ahí vamos a mirar mejor cómo Dios escogió esta manera de comunicarse tanto con Belsasar como con todos nosotros a quienes nos llega el día del juicio. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, esta sería la mamá, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, el abuelo Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Fijémonos, hermanos, qué interesante. El mismo Daniel, que en el capítulo 2 logra descifrar el sueño, y él tendría para ese tiempo aproximadamente 20 años. Él entró con 18, ahí se nos dice el tiempo donde, en el segundo año de Nabucodonosor, y ahora al final del reino, en el 539, así que podemos hacer cálculo de por lo menos más de 70 años que Daniel tenía y seguía siendo el hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Seguía siendo también el jefe sobre todos los espiritistas de esos días, ¿no? Qué tremendo, qué responsabilidad, qué honor, pero a la vez, con qué cuidado debía moverse, cuánta adhesión debía tener al Señor para no caer preso, como sí cayó con el siguiente imperio, el de Ciro. Recordemos Daniel capítulo 6, cayó preso de una trampa, ¿no? Gente mala, perversa, que quisieron hacerle una trampa, los sátrapas, a Daniel, en el siguiente imperio. Pero acá no se cuenta eso, y posiblemente Dios lo cuidó, muy posiblemente, de que no haya ninguna trampa para deshacerse de este hombre que era molesto. Pero eso muestra a la vez qué tipo de conducta. Es solamente para imaginar, hermano. Ustedes saben que Daniel es un modelo que Dios ha puesto en la Biblia para que todas las generaciones se inspiren, pero especialmente en los últimos días. Porque hoy se está repitiendo prácticamente lo mismo, exactamente lo mismo, que en los días finales de Babilonia, donde hay espiritismo, donde hay
toda suerte de pecados sueltos, además de las licencias, pasiones que esa gente tenía con las bebidas y las orgías que hacían con las mujeres, pero además de eso, pasiones, ¿no? Odio, venganza y cuánta cosa. Y Daniel tener que moverse entre ellos, ser el jefe de todos ellos, y sin embargo, ganarse ese apodo, el hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Así que en ese sentido, hermanos, es un aliciente para nosotros que sigamos batallando diariamente y cultivando el espíritu, Dios morando en nosotros, para que cuando fuere tiempo, Dios haga sacar a luz a su ejército de santos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Otro concepto bonito, y es que la mujer habla en forma positiva, dando a entender que Daniel sí le va a resolver. Es decir, vuélvanse a ese hombre que está en conexión con los dioses, en la interpretación de la señora, pero si los dioses están con él, tú lo vas a solucionar. Y así debería ser en nuestro caso, hermanos. Cuando la gente nos asocia, ¿saben? No sé si a ustedes les pasa, pero en nuestro caso aquí viene un amigo cada tanto, él es evangélico, pentecostal, y nos sorprende con su visita, porque siempre hace lo mismo. Vengo a pedir oración de parte de ustedes. Y Josué lo recibe muy bien, muy animado. Y sí, oramos. Y luego se trajo a un amigo, y oramos, y al amigo le fue bien. Y ahora quiere, ya vino una segunda ocasión, pedir oración por una amiga que él tiene, ¿no? Entonces, nos honra, pero queremos honrar a Dios, que si la gente puede ver en los hijos de Dios como un canal donde Dios puede escuchar la oración intercesora. Y así hagamos nosotros, hermanos, que cuando la gente nos mira, especialmente los humildes, los necesitados, la gente que sufre, que no tiene a dónde recurrir, y entonces alguien que le diga, ¿por qué no vas a la casa de aquel fulano? Él anda con Dios, y él te puede ayudar, te va a ayudar quizás. Y va y toca la puerta de nuestra casa, ¿no? Yo digo esto porque, por la expresión final de la reina, ¿no? Al final que dice, llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación que tus sabios no pudieron. Y entonces aquí, hermanos, traigo, este es el nombre de la mamá, Nitocris. Es famoso el caso, ella hizo una broma y quién cayó allí, vamos a ver quién cayó, siendo Darío el persa. Recordemos que hay dos Daríos, ¿no? Darío el Medo, o el Meda, que es el que toma el reino, que lo conquista Ciro y se lo entrega al tío. Él es el tío, Darío el Medo, y suegro a la vez. Y en cambio, Darío el persa, él va a entrar unos 19 años más tarde, unos 17, perdón, el 522. Algo que la mamá de Belsasar hizo para su sepulcro. Esto lo cuenta Herodoto. Esta misma reina, Nitocris, urdió también la siguiente añagaza. Sobre las puertas más transitadas de la ciudad se hizo construir, en lo alto del dintel de las mismas, su propia tumba, y ordenó grabar en ella una inscripción que decía así: si algún rey de Babilonia, posterior a mí, anda escaso de dinero, que abra mi tumba y tome el dinero que quiera. Ahora bien, si en realidad no se ve en él escasez, si no tiene escasez, que no la abra bajo ningún concepto, pues no le reportará beneficio. Recuerden, eso es lo que cuenta Herodoto, este historiador, que pasó con la tumba de esta señora. Esta tumba permaneció inviolada hasta que la dignidad real recayó en Darío, el persa. Este consideraba decididamente absurdo no utilizar aquellas puertas y no tomar el dinero cuando se hallaba allí depositado, y la propia inscripción invitaba a ello. La razón por la que no utilizó la puerta era que el cadáver, que contaminaba, habría quedado por encima de su cabeza al pasar por ella. Era una creencia de los persas también, el hecho de contaminarse cerca de cadáveres, tal como enseña Moisés también. ¿Qué de paso, hermanos? Agrego un pequeño paréntesis. Alguien me hace la consulta de que
si es lícito o no cremar. Según escuchó por ahí, la cremación antigua era típicamente pagana y que nosotros como cristianos, en fin. Sin embargo, más bien es al revés. Los paganos veneraban los cadáveres, el caso de los egipcios, los embalsamaban, por ejemplo, ¿no? Mientras que había otras culturas que eran lo contrario, era deshacerse del cadáver, ¿sí? Y en el caso de Darío, que quería ese dinero, pero había que pasar por debajo de la tumba, ella lo puso arriba, ¿no? De las puertas de la ciudad. Y se habría quedado por encima de su cabeza al pasar por ella. Pero al abrir la tumba, luego que hizo ya los movimientos para no contaminarse, no encontró dinero, tan solo el cadáver y una inscripción que rezaba así: si no fueras codicioso y mezquino con el dinero, no abrirías los sepulcros de los muertos. Según cuentan, así fue en suma aquella reina. Eso aparece en todas partes, el recuerdo de esta mamá de Belsasar. Y a la vez una lección, ¿no? Tal las palabras que dicen ahí: que si no fueras codicioso y mezquino con el dinero, no abrirías los sepulcros de los muertos. ¿Cómo ocurrió con las violaciones a las pirámides? Gente que iba a escarbar para ver qué tesoro encontraba allí, depositado por los reyes o los faraones de Egipto, y que pues al ubicar algún cadáver, ahí encontraban todos los tesoros también, ¿no? Era robar algo que no les pertenecía. Entonces, Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Eso significaba, y esa es una de las evidencias a favor de la historicidad de Belsasar. Recuerden, los historiadores no cuentan que Belsasar fuera el último rey de Babilonia, sino su padre, Nabonido. Pero es aquí que Nabonido estaba en Tema, se pasó 10 años. Algo similar ocurrió con Tiberio, el emperador de los días del bautismo de Jesús, ¿no? Este individuo, ambos se alejaron de las actividades del gobierno y dejan en manos de ayudantes. En el caso de Tiberio, un tal Sellano, al cual mató después porque se oyó de una insurrección. Y en el caso de Nabonido, deja en manos del hijo, del cual sí se sabía que existía, pero no que fuera rey. Y entonces, según inscripciones que ya iremos viendo, ahí se ve que realmente Belsasar fue un pésimo gobernante. La gente estaba tan harta de él que cuando llegó el ejército de Ciro y entró Darío, los recibieron como salvadores para sacar a esta gente tan corrompida como era justamente la fiesta, muestra parte de ello, ¿no? Entretenidos allí en sus diversiones en lugar de atender las necesidades de la población. Y al decir tercer señor del reino, entonces habla de que el primero era Nabonido, el segundo Belsasar, y el tercero sería aquel que logre descifrar el misterio. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura del rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y aquí, hermanos, comienza algo interesante para que lo apliquemos en nuestro fuero interior. Es el pequeño sermón, tremendo a la vez, que precede a la interpretación. En el caso de Nabucodonosor fue al revés. Primero le dio la interpretación de los 7 tiempos y la locura, y luego le dio el mensaje de exhortación.
redime tus pecados, haz esto, haz lo otro, ¿no? Pero en ambos casos tiene que ir. Digamos, si alguien nos invitara a orar, puedes orar porque tengo necesidades o problemas con mi familia, etcétera, ¿no? Ahí aprovechar para dar un sermoncito también, ¿no? Una exhortación. Y es lo que hace ahora Daniel con Belsasar. Y que a la vez expone cuán culpable es Belsasar de lo que le va a venir, por la historia que cuenta a continuación. Otra vez, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, él mataba, y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería, humillaba. Era el Señor, casi como un Dios para los hombres en aquellos días. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Y aquí, hermanos, esta es la parte que Dios quiere que sus hijos, cuando prediquen, hagan la obra que el Espíritu Santo hace, pero a través de instrumentos que son los predicadores, los testificadores, los maestros, aquellos que hablan, que testifican, ¿no? Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Tú lo sabías, tú has escuchado la historia, no te era desconocida, te asombró que esto lo haya contado tu abuelo. Y tú sabías y no te interesó, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, madera, piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, muy conocido, la frase que ahora vamos a comentar también. Y entonces Elena White trae un comentario bonito que vale la pena reflexionar. Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, de paso, hermanos, a mí me asombra, ¿no? Elena White no les yerra. Esto ya lo van descubriendo los historiadores, investigadores. Es el caso de la relación entre Ciro y Darío. O Elena White era realmente una tremenda buscadora en sus días con la ignorancia que le acompañaba, recuerden, bueno, ignorancia cuando salió de la escuela apenas su tercer grado elemental, ¿no? Y después era lectora. Pero aún en los días de ella prevalecía lo que escribían los historiadores antiguos. Cuando tengamos que hablar de Ciro y Darío en su momento, ahí vamos a ver también la afirmación que hace ella y qué historiador antiguo lo había hecho antes. Por eso subrayo acá lo de nieto de Nabucodonosor. La orgullosa Babilonia iba a caer pronto, debido a la insensatez y debilidad de Belsasar. Admitido en su juventud a compartir la autoridad real, de ahí es que se habla de un reino compartido, es decir, la corregencia se llama también, ¿no? Y a esto fue que llegó un investigador adventista, Edwin Thiele, o Thiel, que publicó un libro que se llama Los números misteriosos de los reyes hebreos. Y allí sí se pudo entender que parecía contradictorio las fechas de aquí y allá, y al ver las corregencias, que era muy común en la antigüedad, ¿no? Entonces ahí sí ya se vio la armonía en esos números misteriosos de los reyes hebreos. Admitido en su juventud a compartir la autoridad real,
Belsasar se gloriaba en su poder y ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Así, hermanos, apliquemos ese concepto a nosotros. A los adventistas se nos han dado muchas oportunidades para conocer la voluntad de Dios, especialmente, yo digo así en forma de broma, mediante la inteligencia artificial adventista, que es esa aplicación que la ponemos en el celular o en la tableta, donde fuera, y trae el universo de todas las escrituras de Elena White, más información adicional de pioneros que han escrito, etcétera, ¿no? Ahí está todo. Uno busca, y el buscador es efectivo, ¿no? Entonces, si tenemos la biblioteca toda de Elena White allí en un clic en el celular, nada menos, bien fácil de cargarlo en nuestro bolsillo. Oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad obedecerle. Ahí es cuando vienen los problemas. Si Elena White escribe sobre salud, por ejemplo, o alimentación, o cualquier otra cosa, y no prestamos atención, sabiendo que teníamos la biblioteca en nuestro bolsillo, que era cuestión de tomarse tiempo, búscate las citas que tengan que ver y buscarlas. Sí, hermano, no es solamente Belsasar, se va a aplicar a mucha gente que tuvo mucho gran conocimiento, pero no prestó obediencia. Sabía que, por decreto divino, su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres, y sabía también de su conversión y curación milagrosa. Pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debería haber olvidado. Malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Al decir que Nabucodonosor había adquirido finalmente esos indecibles sufrimientos y humillaciones, se refieren a los 7 años de locura, vivir como animal, ¿no? Y entonces ahí sí, conservar, retener, luego que se recuperó. Y luego este otro, el nieto, lo despilfarra todo. Y entonces acá, hermanos, les traigo, está en inglés, pero lo podemos traducir y no va a ser difícil de entender, ¿no? Aparece la palabra en arameo, el nombre, luego, ¿qué significa? Y el origen de ese nombre, si es un verbo o puede pasar al revés. Ahora vamos a mirar. En el caso de Maná, en la primera, ¿no? Que es una mina, que equivale a 60 shekels de oro, equivalen a una mina. Por lo tanto, Maná, o una mina, equivale a 60 piezas de oro, del shekel, que es la moneda judía también. En hebreo se dice shekel y en arameo tekel, es lo que tenemos a continuación. La siguiente es tekel, es el deletreo arameo de shekel, que es una 60ª parte de la mina. Luego al costado donde dice verbo, deriva del verbo mená, que significa numerar, y al costado del verbo tekal, que significa pesar. Porque, hermanos, aquí hay algo interesante, ¿no? En el caso de esta expresión, ambas, mina y shekel, derivan de verbos. Por ejemplo, en español también tenemos palabras que derivan de verbos y a la vez verbos que derivan de sustantivos. Por ejemplo, hospitalizar es un verbo, pero deriva del sustantivo hospital, ¿no? Y a la vez tenemos sustantivos que derivan de verbos. Podemos pensar en verbos como caminar, y un sustantivo es caminata. No diríamos que caminata es el papá, digamos, del verbo caminar, es al revés. Más bien, caminar produce un sustantivo llamado caminata. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo. Acá un nombre, así como hospital o caminata. Depende, entonces, en español,
Uno da origen al otro, el nombre al verbo o el verbo al nombre, ¿sí? En este caso, es el nombre, mina, que deriva de un verbo, mená, numerar. En el siguiente, parsim, es un plural de Pérez. El Pérez está abajo. Y significa plural de la forma Pérez, ahí lo tenemos, que es la mitad de la mina. Y entonces vamos abajo, Pérez, que dice media mina, half mina, es media mina. Y a la vez se relaciona con la palabra parás, que es, que es Persia, es la forma como se escribe Persia, parás. Y significa quebrar. Ahora bien, hermanos, ¿en qué consiste este misterio que Dios envió? Envió monedas. Déjenme que lo ilustre con lo que vemos a continuación. Estas son monedas corrientes en Estados Unidos actualmente. Podemos aplicar lo mismo a España o cualquier otro país, las monedas, ¿no? Pero que sirvan como ilustración. A la derecha tenemos el cuarto, que son 25 centavos. Luego tenemos el medio dólar, que son 50 centavos. Y a la izquierda tenemos la moneda del dólar. Hay muy pocas, más está el billetito, el billete de dólar, ¿no? Pero más abajo tenemos moneditas más chicas. Tenemos el penny, que es apenas un centavo, casi no vale, pero todavía no lo han quitado de circulación. Luego el níquel, que vale 5 centavos, y el dime, o el dime, que vale 10 centavos. ¿Sí? Lo que hace el Señor es poner monedas y enseñar la ilustración. ¿Cuál es el mensaje? Y este es lo que importa acá, hermanos. ¿Saben? Esto lo vamos a mirar en la segunda parte, Dios mediante, en que tengamos que estudiar las parábolas de Jesús, porque voy a invitar a que para que se entienda esto, hay dos parábolas, en verdad tres. La parábola de los talentos, la parábola, esto está en Mateo 25, la parábola de las minas, en Lucas 19, y luego la parábola del mayordomo infiel, que tiene que rendir cuenta, en Lucas 16. Para que se entienda este principio del juicio investigador. ¿Qué es? En primer término, el primer nombre, mina, significa se te ha entregado 60 piezas, eso es tu reino. Segunda parte, el tekel. ¿Qué has hecho de eso? Tú vales la 60ª parte de lo que se te ha entregado. Resultado, al final, se te quiebra todo. Eso es esencialmente el mensaje que Dios envía a través de estas monedas. Así, cuando miremos con los talentos, Mateo 25, con las minas, Lucas 19, es el mismo principio. Se te entrega algo, ¿qué hiciste con lo que se te entregó? Señor, aquí yo, mira, tú me diste tanto, mira lo que te entrego. Oh, buen siervo y fiel. Recordamos eso, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquel que no rinde por pereza, vagancia, se confió, etcétera? Saben, hermanos, es muy interesante cómo Dios tiene que pesar. En el caso de la mina, que es la primera moneda, es una moneda pesada, 60 piezas de oro, o de shekel, que era de oro, ¿no? Ese es el valor que se le dio a él. Eso es el reino. Se te ha dado un reino. ¿Qué hiciste con el reino? Es lo que pasó con Adán, mis hermanos. Dios lo creó, le dio todo el dominio del planeta. Eso equivale a la mina que se le dio a Adán. Recordemos los textos que aparecen en Génesis 1, ¿no? Que se enseñoreará sobre todos los animales, sobre toda la naturaleza, junto con su esposa. Pero luego, a la hora de pesarlo, de evaluarlo, Adán vale la 60ª parte por causa de su pecado. Y por lo tanto merece ser quebrado. ¿Sí? Pero ahí aparece el plan de salvación por medio de Cristo, que Cristo será quebrantado en lugar de serlo Adán, él y toda la raza humana en consecuencia también, ¿no? Así que este principio, hermanos, que estamos mirando en Adán y que luego se extiende, el principio del juicio investigador, ¿qué significa? Dios nos da, luego pide cuentas y según el resultado de la rendición de cuentas, es el final que vamos a recibir, si aprobación o desaprobación. En el caso de la última generación,
Mis hermanos, Dios está enviando luz ahora, en los últimos días, al pueblo adventista. Pueblo que fue tan altamente honrado al dársele los mensajes de 1844 en adelante, la explicación del santuario. Hay una cita, hermano, voy a ver si la podemos encontrar en Conflicto de los Siglos, página 421. Anoche un hermano me la envía, me dice, pastor, métela en su arsenal de predicaciones, ¿no? Cita muy conocida, pero, y tiene que ver con la última generación. Esa cita, hermanos, nos tiene que hacer pensar a todos que con la luz que Dios ha dado al pueblo adventista, con el santuario celestial, tan importante, no logramos verlo quizás en su plenitud, para que no andemos buscando otras luces, como ocurre con esta gente, además de los evangélicos, ellos no tienen la luz del santuario, pero adventistas, que reinterpretan Daniel 11, 40 al 45, creyendo que hay luz mirando a la antigua Jerusalén, al actual Israel carnal, ¿no? En lugar de recordar lo que Elena White trae también en el conflicto de los siglos, que luego de la luz del santuario no habrá otra luz. Esta es la luz que Dios quiere que tengamos, ¿no? Y en esta página, 421 del conflicto de los siglos en español, menciona esa luz por la cual todos vamos a ser juzgados, ¿sí? Entonces, estoy trayendo esto, hermanos, porque en nuestros días pasa lo mismo. Hay hermanos que no logran ver cuán alto privilegio Dios nos ha dado y cuánto va a exigir. En otras palabras, se nos dio 60 piezas de oro y a cada adventista se le va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con esas 60 minas? Yo te las di. Feliz de aquel que diga, mira, Señor, yo negocié con lo que me diste y obtuve esto. Serán los misioneros, predicadores, los que testifican, los que evangelizan, reparten volantes. Yo esto es lo que hice para aumentar, hacer crecer el reino de Dios. Bien, buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. ¿Y tú qué hiciste? Y así a cada uno, hermanos. ¿Sí? Es para meditar en esto tan solemne que es el juicio, como le pasó a Belsasar. Bien, miramos todavía más y el significado, ¿no? Mene, Tekel y Pérez, en plural, es U, Arsin. Y se pronuncia en lugar de P, F. Eso es en hebreo y en arameo. Esta es la interpretación del asunto. Mene, numeró Dios tu reino. Recuerden que el significado del verbo mene es numerar, o sea, contar. Numeró Dios tu reino y le ha puesto fin. Saben, hermanos, que en un salmo se menciona, recuerdan, que Dios puso cuento a nuestros días, número. En algunos serán 70 años, otros 80 años. ¿Qué hacemos con esos años que se nos dio? Y especialmente cuando dice, se le ha puesto fin, hasta aquí vas a llegar, de aquí no vas a pasar. Por lo tanto, qué importante es pensar en los días que se nos dio y se nos numeró. Imaginemos, me aplico a mí, Gustavo, se te dio, yo hoy tengo 67 años, se te dio, vamos a decir 68, 69 años. Yo no sé. A Ezequías sí se le dijo, prepara tus cosas porque te vas a morir. No, no, Señor, él oró. Se le dieron 15 años más. ¿Qué hizo en esos años? Y sabemos, hermanos, que hubiera sido mejor que se hubiera muerto, porque cometió el gravísimo error de dar a conocer a los babilonios codiciosos sus tesoros. Y 3 años después de la curación nace Manasés. Y él había prometido en Isaías 38, del 18 al 20, lo que iba a hacer si recibía la curación. Y una de esas cosas era testificar a los hijos. Y algo pasó en esa educación religiosa con Manasés, porque apenas muere el padre, entra a los 12 años de edad, entra el hijo a gobernar y fue el peor rey que hubo, lo que provocó que Dios envíe a Nabucodonosor con el paso de las décadas. Entonces, hubiera sido mejor que se hubiera muerto. Pero eso lo maneja Dios, hermano. Dios en su amor y misericordia
prolonga los días. Aquí se dice, se numeró Dios tu reino y le ha puesto un final. ¿Qué vas a hacer? Y ahora, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falta. Somos pesados para el cielo, hermanos. Saben que estoy escuchando, ustedes habrán escuchado también, hermanos que están oponiéndose a la idea de que la última generación llegue a vindicar la ley de Dios. No, Dios no necesita. Con Cristo que haya vindicado a Dios y su ley es suficiente. Porque el hombre es pecador, nunca va a vindicar a Dios. Y frases como esas, ¿no? Y cuando uno entra en esa variante, hermanos, es muy delicado, porque hay una cita en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, que menciona que los adventistas siendo depositarios de la ley de Dios, esa palabra aparece más de una vez en Patriarcas y Profetas, refiriéndose a los israelitas, que eran depositarios de la ley. Y al ser depositario significa que Dios le encarga, pone a su cuidado la ley, no para que la viole, sino para que la cumpla y la haga conocer. En el caso de los adventistas, se nos dio como depositarios para que al cuidarla, al proclamarla, al darla a conocer, vindiquen a Dios, vindiquen su ley. Eso es obediencia. Pero si uno anda con el pensamiento negativo, el hombre no puede vindicar a Dios. Un pensamiento derrotista, pesimista, ¿no? Uno cosecha justamente ese tipo de pensamiento. Yo no lo hice, no lo pude hacer. Es como la parábola de aquel que se le dio la moneda y la escondió bajo tierra o en un pañuelo. Yo no lo puedo hacer. Yo sabía que tú eres duro, exigente, frases como esa, ¿no? Por eso esta imagen nos tiene que hacer pensar también. Y esto no es salvación por obras. Es Dios que quiere que su pueblo, los 144,000, al final, cerrado el tiempo de juicio, comienzan las plagas, allí aparecen los 144,000 que juzgarán si Dios tenía razón o no. A través de su conducta, Dios es el que va a usarlos para que muestren al universo si realmente se podía cumplir la ley de Dios o no. ¿Sí? Voy a buscar, hermano, la cita, se la quiero leer, de La Gran Controversia, página 421, porque es algo que nos tiene que hacer pensar a todos. Conflicto de los siglos, aquí ya la tengo y la voy a leer. Escuchemos, hermanos. El profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues que se sentará sobre, o como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Malaquías 3, versículos 2 y 3. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 y los mensajes de los 3 ángeles, al señalar el juicio que se viene y oponernos a la falsedad satánica de la ley de Dios con la marca de la bestia. Y luego en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan la ley de Dios. Noten, ahí aparece bien claro.
Por eso, esta imagen de pesados para el cielo, y cuando hay hermanos que están en contra de este pensamiento de que los santos vindicarán al final el carácter de Dios y la ley de Dios, es gravísimo. Ya lo hemos leído. Cuando Disculpe, pastor. Disculpe que lo interrumpa. ¿Qué capítulo del conflicto de los siglos vendría siendo ese? Es Jesús nuestro abogado. Ah, ya. Ok, voy a Sí, buscarlo. página Gracias. 421. Ajá, 421 de nuestras ediciones impresas. Y si no, a veces puede no coincidir la edición impresa, pero sabiendo de qué capítulo se trata, ahí ya podemos rastrear la cita. Porque, hermanos, el asunto es que cuando cesa la intercesión, hemos leído así, ¿no? Voy a leer otra vez, así repasar. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Ayer tuvimos una reunión en la iglesia y como el estudio de la lección era sobre arrepentimiento, confesión y perdón, el hermano dirigió muy bien. Pero en un momento cuando se citó el texto de Primera de Juan 1:9 o aún 2:1, yo dije, ese texto tiene un deadline. Deadline significa tiene un punto de cierre, de expiración. Ese texto va a terminar. Y el hermano líder que dirigía se sorprendió. ¿Cómo que eso va a terminar? Sí. Miremos, hermanos, el texto para que se entienda. Yo le dije, sí, yo quiero ser bien enfático con esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar. Y luego 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, para que le confesemos nuestros pecados, ¿no? Entonces yo dije, hermano, esto es real hoy. Pero viene un día en que eso expira. O sea, tiene una fecha de vencimiento. Eso es deadline, una fecha de vencimiento. ¿Cómo de vencimiento? Claro. Cuando cesa la intercesión de Cristo, ese texto no funciona más. Lo hemos leído recién, no hay más mediador. Eso es muy preocupante. Entonces, hermano, ahí que al maestro pues se le prendió la lámpara y ahí se comenzó a apoyar porque al comienzo estaba en la duda, ¿no? Y hermano, así nosotros también. Es hacerles ver a nuestros hermanos. Pero cuando en lugar de eso se dice que hasta la segunda venida de Cristo tenemos intercesión y que ahí el Señor va a cambiar este cuerpo malo que produce pecados, el cuerpo, y al darnos un cuerpo nuevo en la segunda venida, allí no pecaremos más. No, hermano, no es eso. Se recibe un cuerpo nuevo, pero el carácter tiene que haber sido sellado antes. Amén. No, es un tema, hermano, que hay que charlarlo, ser enfático. Yo sé que ustedes lo entienden también, pero traemos esto por la cita o la imagen que tenemos enfrente, que Dios le dijo a Belsasar. Fuiste hallado falto, se te dio tiempo, se te dio oportunidades. Aún más, hermanos, quiero invitarles a que miren el texto de Génesis capítulo 4, cuando hay gente que afirma que nuestra naturaleza pecaminosa hace que no podamos obedecer. Y por más buena intención que tengamos, sí o sí vamos a pecar. Así, ustedes saben, hay gente que predica eso, ¿no? Pero lo que Dios le dijo a Caín es exactamente diferente. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Si lo dijo el Señor, nada menos. En Génesis capítulo 4, versículos 6, 7, ahí vemos estas palabras que deberían ser recordadas siempre. Entonces Jehová le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Recuerden que había aprobado la ofrenda de Abel y desaprobado la de Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, si tú cometes pecado, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo, pero tú te enseñorearás de él. El hombre puede dominar el pecado, hermanos. Alguien dirá, discúlpeme, pero esto es cierto, dice el texto, pero fue en los comienzos de la humanidad. Allí Adán y Eva, Caín, que estaba recién salidito de fábrica, así que él sí lo podía hacer. Pero hoy nosotros no, porque estamos muy degradados. Noten, hay gente que está en esa línea también.
y que vamos a hacer como Satanás, a contradecir lo que Dios nos está diciendo. Justamente lo que él enseña, y Dios es cuidadoso con lo que va a decir, para que nadie cometa errores. Y esto es algo que el Señor, nuestro Dios, lo pensó bien cuando se lo dijo. El pecado te está acechando. Con todo, a ti será su deseo. Te anda como león persiguiendo a ti. Pero tú lo puedes controlar si tú quieres. Por eso Elena White en el Camino a Cristo menciona acerca de la fuerza de voluntad. ¿Cómo podemos, con nuestra conciencia, aún pecaminosa como somos, diligentes esfuerzos, hemos leído en la cita hace un momento, por la gracia de Dios y diligentes esfuerzos? Así que aquí no es salvación por obras, que yo me voy a esforzar, no, es la gracia de Dios, el poder de Dios. Y nosotros adentro trabajando con mucha oración, con ayunos, la más de las veces, cuando hay tentaciones que no podemos vencer. En algunos casos, hermanos, poner en práctica el gran consejo de dejar las grandes ciudades, porque cuando estamos metidos, como Lot en Sodoma y Gomorra, va a costar vivir santamente, pero apartándose de las ciudades. Allí el cuerpo tiene menos tentaciones, menos exigencias al mal. Amén. Es más proclive al desarrollar el carácter que Dios quiere que tengamos. ¿Sí? Ahora, el tema es fascinante, hermano. Ustedes saben, yo sé que en un momento más vamos a comentar todo, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con el juicio investigador y la sentencia final, que así como la recibió César, la vamos a recibir nosotros también, dependiendo de qué hemos hecho en nuestro cuerpo. Bien, avanzo. Pérez es la última palabra. Tu reino ha sido roto. Eso significa del verbo perez, que es el verbo que se usó, pero a la vez son las letras para persas. Recordemos que en el hebreo no se usan vocales sino consonantes. Entonces son las mismas consonantes para persas y dado a los medos y persas. O sea, era un mensaje que no lo podían descifrar fácilmente los magos astrólogos. Ellos miraron las monedas. ¿Y qué significará esta moneda? Apliquemos esto, por ejemplo, en las monedas en España, por dar una ilustración. O si tenemos aquí otros hermanos mirando el video, ¿no? En los respectivos países. Ok, me trajeron esta moneda de Argentina, esta otra, en fin, el nombre que tenga la moneda. ¿Y qué mensaje trae eso? ¿Sí? Bueno, esto es lo que Dios quiso traerle a Belsasar, pero los magos no lo iban a poder nunca descifrar. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Esto no lo quiso Daniel, pero el rey igualmente obligó. Él entendía esto, era un mensaje tremendo para todos, pero ¿qué ocurrió a continuación? Ahora vamos a ver, hermanos, detalles que quiero compartir. Estos ya son estudios de arqueología muy interesantes y que se puede verificar en diferentes fuentes. Una de ellas es este cilindro de Ciro, que data del siglo VI a.C. y fue descubierto en las ruinas de la antigua ciudad mesopotámica de Babilonia, que hoy es Irak, en 1879. El texto del cilindro alaba a Ciro, expone su genealogía y lo retrata como un rey de una estirpe de reyes. El rey babilonio Nabonido, derrotado y depuesto por Ciro, eso cuenta el cilindro, es denunciado como un impío opresor del pueblo babilónico, y sus orígenes humildes contrastan implícitamente con la herencia real de Ciro. El victorioso Ciro es retratado como elegido por el dios principal de Babilonia, Marduk, como que el dios local de Babilonia eligió a este extranjero para libertar a sus hijos, a los de Marduk en Babilonia, para restaurar la paz y el orden en los babilonios. El texto afirma que Ciro fue recibido por el pueblo de Babilonia como su nuevo gobernante y entró en la ciudad en paz, con alegría de parte de los babilonios. Apela a Marduk para que proteja y ayude a Ciro y a su hijo Cambises. Cambises II se llama. Exalta a Ciro como benefactor de los ciudadanos de Babilonia, quien mejoró sus vidas. Ciro se caracterizó por eso. Donde él entraba, en lugar de destruirlo, más bien buscaba aliarse con los lugareños. Fue lo que pasó con Media. Ahora vamos a mirar un poco también.
y entonces mejorar y así ganarse más gente a su favor. Repatrió a los desplazados, es el caso de los judíos, restauró templos y santuarios de culto en toda Mesopotamia y otras partes de la región. Concluye con una descripción de cómo Ciro reparó la muralla de Babilonia. Eso es lo que trata este cilindro, que data del siglo VI a.C. Y a la vez, hay otros 4 cilindros, llamados cilindros de Nabonido. Los cilindros de Nabonido se refieren a las inscripciones cuneiformes. Recuerden, cuneiforme significa que está escrito en forma de cuña. Era la antigua forma de escribir en esas tierras. Del rey Nabonido, papá de Belsasar, que gobernó en esos años, 556, él entra en gobierno, y en el 539, ahí es cuando termina él también. Todo el gobierno termina, ¿no? Estas inscripciones fueron realizadas en cilindros de arcilla. Incluyen el cilindro de Nabonido de Sipar y los cilindros de Nabonido de Ur, 4 en total. Aquí es interesante, hermanos, que al decir de Nabonido que gobernó en esas fechas, 556, en Daniel capítulo 7 se nos dice que en el primer año de Belsasar, y esto es el año 553, o sea, entró el padre a gobernar en el 556, 3 años más tarde entra como corregente su hijo, porque ahí es cuando este rey se va a Tema, que queda en Arabia, ¿no? Y el capítulo 8 habla del tercer año de Belsasar, año 551, es cuando él tiene la siguiente visión del capítulo 8. Esto para mirar cómo ambos reyes, Nabonido, mencionado en los cilindros, y Belsasar, mencionado en el texto bíblico. Y en esta crónica de Nabonido del siglo VI, conocida también como crónica de Ciro Nabonido, hay algo interesante para rescatar, ¿no? La crónica de Nabonido es un antiguo texto babilónico, parte de una serie más amplia de crónicas babilónicas inscritas en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Trata principalmente del reinado de Nabonido, el último rey del imperio neobabilónico. Recordemos que se llama Neo a Nabucodonosor, al gran Nabucodonosor, porque el anterior reino babilónico tiene que ver con los tiempos de Abraham, mucho más antes de aquel famoso rey Hammurabi de Babilonia. Entonces es el primer reino de Babilonia, este sería el segundo, la segunda etapa, por eso se llama Neo. El último rey del imperio neobabilónico abarca la conquista de Babilonia por el rey persa Ciro el Grande y termina con el inicio del reinado del hijo de Ciro, Cambises II, cubriendo un periodo desde el 556 a.C. hasta en algún momento posterior al 539, cuando ya va a entrar su hijo Cambises. Él entra más tarde. Proporciona un relato contemporáneo excepcional del ascenso de Ciro al poder y es la principal fuente de información sobre este periodo. Entonces, esta nota va a ser interesante de mirar. El cilindro de Ciro y los anales de Nabonido, particularmente la crónica de Nabonido, son documentos arqueológicos complementarios que narran la caída de Babilonia en el 539. Mientras los anales documentan el mal gobierno e impopularidad de Nabonido. El cilindro de Nabonido, de Ur, la oración al dios de la luna por la corregencia de su hijo Belsasar. Ahí entonces, en ese cilindro aparece ya Belsasar y el gobierno que él tenía que hacer. El cilindro de Ciro registra la toma pacífica de la ciudad por Ciro el Grande y su política de repatriar a los pueblos exiliados. Lógicamente, al leer de Ciro el Grande, son abundantes los registros, uno se pregunta, ¿y dónde entra Darío el Medo? Eso vamos a verlo después. Recuerda que fue uno de los puntos que tocamos de discusión sobre Darío el Medo, ¿no? El contexto histórico compartido. Estos documentos revelan la transición de poder del imperio neobabilónico al imperio persa, por medio de Ciro. Contraste de liderazgo. Los anales de Nabonido y otras inscripciones de Nabonido evidencian su impopularidad y conflicto religioso al descuidar al dios Marduk, lo que preparó el escenario para la victoria de Ciro. Justamente hay quejas por qué se descuida los templos allí en los días de Nabonido. Tanto él, que se fue, dejó la ciudad y deja en manos de un irresponsable
la gente lógicamente se queja. Esos son los registros que traen estos documentos. Incluso la conquista hecha por el enemigo, cómo la validan. El cilindro de Ciro describe cómo entró en Babilonia sin luchar, presentándose como un libertador elegido por Marduk, el dios enemigo, el dios de los babilonios. Una visión que concuerda con la narrativa de la caída descrita en los textos babilónicos. Y entonces la evidencia arqueológica. Estos hallazgos validan el cambio geopolítico que permitió, por ejemplo, el regreso de los judíos a su tierra, un evento que ya la Biblia menciona ahora. ¿Sí? Entonces la Biblia menciona a Belsasar, Darío el Medo y el regreso de los judíos a su tierra, ¿no? Entonces, hablando de esto, vamos a ver algunos detalles. Y solamente acá, hermano, vamos a quedar porque hay más material que yo quiero compartir, pero lo haremos en la siguiente reunión, ¿no? Aquí esta lectura. Ellos hicieron algo con el río Éufrates, tal lo que cuenta Apocalipsis 16 como figura antitípica. Recuerden, la Biblia habla de tipología, esto nos lo enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, ¿no? Cuando dice, ustedes no sean como los judíos, los israelitas que salieron de Egipto. Eso está en 1 Corintios 10. Eso vamos a mirarlo también en la siguiente reunión, acerca del valor de la tipología, para entender acá este hecho histórico y su valor antitípico en Apocalipsis 16, cuando los reyes del oriente secan el río Éufrates para entrar en Babilonia y dominarle y rescatar a los cautivos. Salid de ella, pueblo mío, los que estaban cautivos, ¿no? Entonces, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Herodoto es el que cuenta en sus historias cómo fue la toma de Babilonia por medio de Ciro. Y uno se preguntaría, ¿en dónde entra Darío el Medo? Recordemos, hermanos, fue Ciro el que tomó, pero él tuvo una gentileza muy grande para con su tío. Le cedió el reino. Ya era un hombre mayor. Y entonces que él iba a gobernar. Y como consecuencia, allí le da la hija, Darío el Medo, que sería Siajares II. En la historia es conocido como Siajares II. Josefo es el que va a contar, vamos a leer citas al respecto, de que tenía más de un nombre este Darío el Medo. Y es el que le entrega a la hija como esposa, y así es como se llevan bien ambos, medos y persas. Y luego que gobierna Darío el Medo, dura apenas 1 o 2 años, muy poquito, ya entra en escena Ciro el Grande. Así que esto lo vamos a mirar, Dios mediante, la semana que viene. Más detalles, ahí sí vienen los detalles arqueológicos, históricos, acerca de estos personajes. Ciro, Darío el Medo, un poco más sobre Belsasar, de modo que nos quede más claro Daniel capítulo 5. Así que, hermanos, así estamos concluyendo esta porción e invitando si habrá hermanos que tengan interés de conocer más, preguntar sobre este capítulo o algún asunto que tenga que ver con el libro de Daniel. Dejo pues el tiempo en manos de los hermanos. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Amén. Yo tengo una pregunta porque me Sí. quedó la duda. Cuando mencionan el versículo capítulo 5 y la escritura en la pared, ¿sí? Y después que ni siquiera los brujos, o sea, esta gente, los hechiceros y todo eso, dice que no, bueno, no interpretarla lo creo, pero tampoco podían siquiera leerla, ¿sí? Bueno, leerla se puede, pero tenemos que mirar lo que esto significa. Leer allí, ver signos en arameo, que era la lengua de ellos en esos días, pero saber qué significa. Es como leer monedas y ni siquiera la imaginación de qué quiere decir esto, a dónde va. Y sobre todo la forma terrorífica en cómo se apareció esas manos, así como los dibujos los pintan, habrá sido así, quién sabe si peor todavía, que se iluminaba todo, una cosa tremenda de terror, y que aparezcan monedas escritas ahí. Así que el texto, pues sí, dice que no lo pudieron interpretar. El verso 8, sí, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Claro. Leer eran letras y letras cortas en arameo.
Entonces, leer la letra sí, pero leer el contenido, ¿qué significa? Hoy nos resulta fácil. Cuando decimos mene, mene, tekel, uparsin, resulta fácil. Pero luego de mirar la explicación, que gracias a Dios, Dios nos la da, incluso la hermana Juan comenta acerca de esto. Y el significado que Daniel le va a dar. Contó tu reino, del verbo contar, numerar. Tú fuiste pesado, el significado de una balanza. Y ahora todo lo tuyo se te quiebra y se te le da a los enemigos. Ese era el mensaje. Esencialmente bien simple, no es complicado, pero para nosotros sí es un mensaje para nuestros días. Interesante. Pastor, una consulta. El papá de Nabucodonosor, porque fue Nabucodonosor el rey, después vino Nabonido y después viene Belsasar, ¿no? Vinieron otros reyes, después de Nabucodonosor vino el hijo, Amel Marduk, ese fue uno, luego vinieron dos más y ya luego viene Nabonido. ¿Y el papá de Nabucodonosor era Nabopolassar? Sí, ese fue. Okay. Ese fue el que tomó a Siria con la ayuda de los medos. Se hicieron socios y hacen voltear a Nínive en el año 612 a.C. Por eso es que Babilonia no tenía problemas con Media. Es más, Nabucodonosor se casó con una hija del rey de Media, Amitis. Esa fue, y en honor a Amitis le construyó los jardines colgantes de Babilonia, hija de los medos. O sea, tenían muy buena relación ambos. Interesante, gracias. Pastor, yo tengo una pregunta. El cuadro ese que usted presentó con las letras esas que usted dijo que significaba, la primera significaba mina y la segunda Sí. significaba ¿qué? Tekel o tekel en Ah, arameo y shekel es en hebreo. El shekel es más conocido, el ciclo es la traducción en español. Y ciclo aparece con frecuencia en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Son las piezas de valor que se manejaban en el santuario, el ciclo y o shekel. la primera, las primeras letras significan se te ha entregado 60 minas. Así es. No, 60 piezas de oro. 60 60 ciclos de oro. Esa es la mina, 60, incluso en algunos lados dice 50, pero cualquiera de los dos es un alto valor de oro, piezas de oro. Y apenas él le valía una sola. Y es como que despilfarró todo lo que te di, lo despilfarraste. Ahora quiero que me devuelvas lo que yo te di. De eso tratan las parábolas de los talentos y las minas, y lo mismo la parábola del mayordomo infiel, despilfarrador de Lucas 16. ¿Sí? Eso vamos a estudiarlo en la siguiente reunión también. Bueno, Bien, invito a Carlos, él tiene la manita levantada también. ya. Sí. Estaba escuchando, pastor, que sí también tenía una duda, puesto que cuando en el capítulo número 5, versículo 1, dice, Belsasar hizo traer las copas de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, Sí. ¿no era Nabonido? Sí, eso es lo que dije hace rato, que es en el Antiguo Testamento también se usa esa expresión de llamar padre, pero en verdad, recordemos, se dice de David tu padre, ¿no? Y pasaron varias generaciones, pero se le atribuye la importancia por pertenecer a esa línea, a esa descendencia. En el caso de Nabonido, la hermana Juay también lo menciona, él sería, no Nabonido, sino Belsasar, él sería el nieto. Su mamá, Nitocris, era hija de Nabucodonosor. Como decir, tu descendencia. Eso es. Sí. Tu ascendiente, Bueno, exacto. tu ascendiente, claro. La otra es, ¿hay alguna similitud cuando Belsasar le hace llamar a Daniel Belsasar con la T en el medio? Sí. Porque hay una parte donde dice Nabucodonosor que tú tienes el nombre de mi Dios. Entonces, allí, lógicamente, en el panteón de dioses de Babilonia había varios. El primero era Marduk, ese es el jefe de todo. Pero había algunos dioses preferidos de uno, como ocurre hoy con los católicos, ¿no? Cuando veneran a ciertos santos. Este es el preferido mío, San Cayetano, porque es el patrono del trabajo. Y yo, como tengo problemas de trabajo, siempre me arrodillo y le pido a él
gracias a él yo tengo cómo vivir. Ese es mi preferido, ¿no? Ah, Entonces, algo parecido pasaba entre los babilonios cuando tenían sus dioses preferidos. En este caso, Belsasar, pero el respeto máximo a Marduk, que era el jefe de todos. ok. Y la última, pastor. ¿Hay Sí. algún cronista que habla acerca de la muerte, al parecer súbita, de Belsasar cuando terminado todo esto muere? Una vez que No, le hace colocar la púrpura a Daniel. no, Ahí solamente el el texto. versículo termina, el versículo 30 dice, y murió. Sí, sí. No, solamente el texto bíblico de Daniel, y de allí es que Dios le deja al creyente que escoja esta historia, como Daniel, como testigo presencial, miró, lo describió, mientras que historiadores que vinieron siglos más tarde, como Herodoto, y ya luego vamos a hablar de otro que se llama Genofonte. Este escribió un libro, Ciropedia, entonces ahí es donde él cuenta detalles acerca de Ciro, ¿no? Y él vivió mucho más tarde que Daniel, pero hay quienes que al revés creen más en estos historiadores tardíos, Herodoto y Genofonte, y ponen a Daniel más tardío todavía. Dice, no, Daniel se equivocó. No estaba ni Belsasar, era Nabonido, porque así lo cuenta Herodoto. Y van. Entonces, cuando hacemos eso, ahí es donde luego cuando aparecen los restos arqueológicos, tienen que quedar humillada esa gente. Nosotros creemos, incluso pienso en el ángel Gabriel, porque creemos en la palabra de Dios. Él mismo, Daniel 11:1, cita a Darío el Medo. Entonces, si Darío el Medo no existió, yo a Gabriel lo quiero ver algún día decirle, ¿existió o no existió? Porque tú lo citaste, tú dijiste, yo estuve con Darío, yo voy a leer el texto, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Pero si la gente cuestiona que no existió Darío el Medo, sino que fue Ciro el que tomó Babilonia, el primer rey, no, Ciro, eso lo va a contar también Genofonte, se lo cede a quien era el tío, en este caso sería Darío, que es conocido como Seajares en la historia. Muchas ¿Sí? gracias, pastor. Gracias. Muy bien. Bien, hermano, no sé, tendremos más preguntas quizás. Lucas tiene la mano levantada. Hola, Oh, Lucas. Luquitas. Hola, Bendiciones. Lucas. Gracias, Luquita. hermanos. Sí, saludarles. Eh, bueno, lo que voy entendiendo de que eh, es la pregunta de tío Calito, la última, de que quién es descendiente, o cómo va la línea, ¿no?, de Belsasar, y luego que según el texto de Daniel es lo que sería correcto, que en vez de historiadores que van después. Este, quería comentar un poquito. Me pareció interesante escuchar cómo interpreta la historia los babilonios, a diferencia de, como había entendido, a diferencia de cómo es la interpretación bíblica, ¿no?, de que los babilonios parece que dicen de que se perdió la guerra, Belsasar perdió la guerra porque sería Nabonido que no le dio suficiente honor a sus dioses, y entonces así perdió la guerra. ¿Entendí correcto ese principio? Bueno, no exactamente así. Hay algo de eso, de que no dio honor a los dioses de Babilonia, Marduk en este caso, y menciona que sí, Nabonido no lo hizo, como que el culpable de todo es Nabonido. En verdad lo es en cuanto él descuidó el imperio, se lo dejó en manos del hijo, de un hijo irresponsable, y se fue a Tema. Eso se puede ver y probar también. Entonces, cuando él se va, no se sabe cuándo regresa, pero se supone que como 10 años estuvo allí ausente, deja en manos de ese hijo, era corregente ya. Si el texto bíblico dice que en el primer año de Belsasar, y ese primer año va a ser 553, eso está probado en la historia, y 3 años antes, 556, comienza el gobierno del papá, de Nabonido, ¿no? Y él estuvo como 10 años ausente. Así que calculemos que del 500, no se sabe cuándo ya se fue a Tema, y 10 años ausente. Pero lo cierto es, como dijiste, los babilonios están ofendidos contra sus gobernantes, en este caso contra el gobernante según la tablilla, no menciona gobernantes en plural.
Pero nosotros entendemos, por la descripción de Belsasar, que ahí es donde gente dice, pero no lo dice Herodoto, que estaba Belsasar. Pero sí miramos una, se llama el cilindro de Nabonido, el que dice, de los 4 que tenía, hay uno que se llama Ur. Ahí menciona que hace oración al dios Sin, que es el dios de la luna, por su hijo Belsasar. Hace oración porque se iba a retirar, para que Dios lo guíe en lo joven que es. Entonces, ahí se ve que ya le entrega el reino, o sea, le ora por ese hijo, para que gobierne bien. Entonces, tenemos que unir todas las piezas para ver cómo Daniel, que tiene el cuadro completo, nos lo presenta. Y creemos por eso, en que no hay contradicción entre lo que Daniel enseña y lo que la historia secular muestra. A excepción, quizás, de Darío el Medo. Es el único caso. ¿Por qué? Porque Darío el Medo no aparece en ningún registro, pero sí lo cuenta Jenofonte, dije yo, cuando lo estudiemos vamos a ver textos, y que habla de Ciro. Él escribe un libro sobre la instrucción de Ciro, Ciropedia se llama, y ahí cuenta cómo le entrega el reino a su tío, Siajares. Y ese Siajares, ahí entonces entendemos la hermana White, cuando leamos la cita también, que la relación que había entre Ciro y Darío el Medo, el tío. Entonces, y la cita de Josefo que dice que Darío el Medo tenía otros nombres, lo conocía por otros nombres. Entonces, resumiendo, Darío el Medo era Siajares II, tenía otro nombre. Era el tío, eso cuenta Jenofonte, eso cuenta la hermana White. Y luego que lo hace yerno porque le entrega la hija. Y entonces así es como se entiende, te doy el reino, me das la hija, y ahí está, y gobierna. Ciro no tiene problema, sabe que está en buenas manos el gobierno, en manos de su tío, y que forma parte del gobierno de Persia, ya media, esto en el 550, que vamos a estudiar la siguiente semana, es cuando Ciro anexa Media y se convierte prácticamente en Medo-Persia, pero el cabeza de todo era Ciro. Él es el que realmente, el que cumple la profecía de la estat de Daniel 7, el animal, el oso, con un lado que se alza más que el otro, o Daniel 8, del carnero con 2 cuernos y uno que se levanta más que el otro. Ese es Ciro. Pero al decir 2 cuernos, Media y Persia, es Ciro otra vez el que une a ambos, que hasta ese momento, 550, antes de eso no estaban unidos. Después de eso sí se unen. Y vamos a ver por qué motivo lo unió. Fue una estratagema que hizo Ciro muy, muy buena, una apuesta, como decimos, una jugada, y se consiguió más ejército a favor de él. Se hizo invencible en sus días, pero ya luego cuando vienen otras generaciones, como Darío el Persa, año 520, él tiene un gran revés en una batalla, y luego el hijo, Jerjes, el esposo de Esther, ese va a tener más guerra todavía con los griegos y va a perder. Entonces ahí va decayendo hasta que entra un gran imperio, el imperio de los griegos. Una historia bonita en lo que tiene que ver con historia. Pero en cuanto a Daniel, que es lo que nos interesa, ver que él no se equivoca, las pruebas van apareciendo para que nosotros sigamos creyendo en Daniel como el hombre testigo que vio todo, escribió lo que tenía que escribir, que honró a Dios. Él no es un escritor falso, como pretenden, un impostor que vivió en el siglo II, del tiempo de los macabeos, no en el siglo de Nabucodonosor y Ciro. Entonces Daniel merece toda nuestra credibilidad, y felizmente pruebas arqueológicas van apareciendo para probar que es un hombre al cual podemos creer fielmente. Amén. Sí. Y el hecho como este artefacto muestra una creencia diversa se puede usar como argumento profético, porque la profecía está de que se va a culpar a los que guardan el sábado como los causantes de las cosas malas. Entonces aquellos que están dejando los dioses, entonces es algo que se va repitiendo en la historia, y no tenía ese dato yo histórico de cómo culpaban cómo hacían que fuese una causa religiosa aquella desgracia que le ocurrió a Babilonia. Y sería para nosotros también que sea que estamos dejando de lado a Dios porque no estamos guardando el domingo. Entonces
que están cayendo la desgracia sobre la Babilonia moderna. Sí, tenés razón, Lucas, solamente que agrego un detalle. Hay una diferencia entre Belsasar y Nabonido, que es citado en los cilindros, y nosotros, y es que esta gente sí se dedicó a perder el tiempo, a malgastar el tiempo, en placeres, por ejemplo, Belsasar. En el caso de los otros acusados, de nuestra generación, va a depender de nuestra conducta, y que la conducta sea muy medida, cuidadosa, guardando el sábado, y aún incluso cuando llegue la ley dominical, cómo debemos actuar frente al domingo, porque ahí sí podemos merecer acusación. La hermana Juárez escribe muy claro al respecto de que tenemos que quitar el látigo de las manos, que aquello que ya impuesta la ley dominical, y nosotros todavía fieles al sábado, en la forma como abordamos el domingo. Cuando hay hermanos que quizás saldrán a provocar, cortando el pasto, colgando la ropa, lavando, en fin, el domingo, ¿no? Cuando ella más bien sugiere, hay cita, eso aparece en Maranata en el mes de junio, 18 y 19, creo que junio. Ahí trae consejos de cómo hacer obra misionera en domingo, ¿no? O sea, haciendo el paralelo que tú haces, Lucas, entre Belsasar y nuestra generación, que descuidan a los dioses, es cierto, eso pasó con Belsasar, pero hizo cosas contra el sentido común de esos días, al andar en fiestas, en bacanales. Eso la gente no lo va a aceptar. En nuestros días, cuando nosotros hacemos cosas contra el sentir del pueblo, que es violando el domingo, abiertamente, en lugar de hacer obra misionera en domingo, tener la iglesia abierta el domingo, dar estudios bíblicos, cantar alabanza, eso, la hermana Juárez lo trae. Entonces, le quitamos el látigo de la mano y realmente van a mostrar el odio que tienen al hacer que a fuerzas violemos el sábado. Ahí ya no podemos. Eso ya. El domingo no va a haber dificultad en hacer como ellos quieren, de descansarlo para hacer obra misionera. Es decir, salimos a repartir volantes, ya que es el día del Señor para ellos, ok, ahí vamos a repartir volantes también, ¿no? Sí, es como el bando enemigo va de todas maneras a malinterpretar los hechos. Es decir, cuando está mal de raíz, entonces cualquier cosa que suceda ya va a tener su interpretación incorrecta. Entonces, en ambos lados, el pasado y el presente o el futuro, será una mala interpretación de lo que está sucediendo porque no es una vista bíblica. Así es correcto. Sí. Gracias por participar. Los hermanos, ¿habrá más hermanos que quieran opinar? Una consulta. Sí. Hoy sabemos que Babilonia es la moderna Irak, que los persas es el moderno Irán. Pero el reino de Media, geográficamente, ¿cuál hubiera sido en el día de hoy? Más arriba de, habrá que ver el mapa, más arriba de Irán. Están más arriba, porque Media estaba más arriba de lo que antiguamente era Babilonia. Entonces, es cuestión de ver un mapa, no lo hice yo todavía, para decir dónde está. Elam sí era la capital de Media en aquellos días. Por eso hay una profecía arriba de Irán. Elam. Sí, claro. Hay una profecía que aparece de los elamitas, creo que está en el capítulo 49. Yo esparciré, 49 al final, versículo 47, por ahí. Esparciré los 4 vientos sobre Elam. Y ahí tiene que ver con ese reino de Media. Dios estaba enojado con todos. ¿Isaías? No, Jeremías 49, versículo 47, por ahí en adelante, al final. Hay una nación actualmente que está al norte de Irán, de Irak también, al sur de Turquía, el cual las Naciones Unidas no le da la representatividad como país, y es Turkmenistán. Mira. Sí, está el Mar Caspio y Turkmenistán. Mira vos, ok. Exacto. Okay, interesante. Arriba de Irán. Sí. Ese era el antiguo reino de los medos. Los medos y persas, sí. Una cosa que había compartido un amigo es cómo los reinos de las bestias se mueven desde, digamos, del este al oeste, porque mientras uno ve
aunque no sería de contar Egipto, ¿no? Pero sería Babilonia, luego Medio, luego Grecia, luego Roma. Cómo se va moviendo del lado, si lo miras del lado derecho a la izquierda en el mapa, hasta que si uno sigue la línea, luego la imagen de la bestia seguirá yendo hacia la izquierda, siendo Estados Unidos. Es una interpretación, algo nuevo que había escuchado. Bueno, es un tanto relativo porque al hablar del movimiento geográfico, es cierto con respecto a Babilonia, Medo-Persia, pero cuando ya entramos a Grecia, te fijarás, Lucas, cuando se interpreta la bestia, ambas bestias, Medo-Persia y Grecia, en Daniel 8, de dónde venía la bestia de Grecia, y más todavía en el capítulo 7, de dónde venía el cuerno pequeño, de Roma. Y entonces ahí señala que venía desde el oeste hacia el este, hacia la tierra gloriosa. Por lo tanto, al hablar de Roma y Grecia, va a ir en sentido inverso de cómo venían las otras dos primeras, Babilonia y Medo-Persia, porque efectivamente son del lado derecho, como tú dices, del lado oriental, pero estas otras son de Europa, Grecia y Roma son del lado opuesto, ¿no? Así que también geográficamente Daniel 7 y 8 se cuidan de exponerlo tal como es. En cambio, Estados Unidos, además de representar la segunda bestia de Apocalipsis 13, sería interesante mirar que el rey del norte de Daniel 11, 40-45, que siempre le atribuimos al papado, siempre creímos como adventistas, quizás en este tiempo moderno haya que ampliar el espectro, y es lo que estoy haciendo yo, para hablar del ayudante del papado, que es Estados Unidos, ¿no? A pesar de que los dos grandes líderes están opuestos, hay problemas entre los dos, ¿no? Pero en cuanto al servicio de la doctrina, tal como hizo Alejandro Magno cuando él esparció la doctrina filosófica de los griegos, de Aristóteles. Aristóteles fue su maestro, y cuando él hacía sus guerras, llevaba ese conocimiento y hacía que la gente conozca. Y la filosofía griega se difundió por medio de Alejandro Magno, a pesar de lo joven que él era, ¿no? Porque Aristóteles fue su maestro cuando él era joven. En el caso de cómo se traduce la segunda bestia en Apocalipsis 13, la buena traducción que trae la Biblia de Jerusalén está al servicio de ella. Significa que la segunda bestia va a servir a la primera, y es lo que está haciendo actualmente Estados Unidos como rey del norte, sirviendo al papado, esparciendo, así, dominando como lo está haciendo, lamentablemente, pero eventualmente para esparcir la doctrina católica por la ley dominical. Y creemos que Estados Unidos lo está haciendo muy bien actualmente, pero solamente estamos viendo nomás el escenario. No podemos afirmar así va a ser. No, hay que andar con cuidado cuando miramos los hechos. Pero yo le veo luz al creer que el reino del norte actualmente lo lleva adelante Estados Unidos, promoviendo la doctrina católica, la observancia del domingo. Sería la imagen de la bestia. Bueno, la imagen ya se va a dar cuando se una, que de paso agrego, hermanos, ya que hablamos de ese tema, hay hermanos que piensan que la herida de la bestia se va a sanar cuando ya se promulgue la ley dominical, esté formada la imagen de la bestia. Efectivamente, cuando esté la imagen de la bestia, ya está para promulgarse el domingo. Van a ser prácticamente simultáneos, ¿no? No obstante, la herida no se cura allí, ya tiene que haberse curado antes. Y esa es la discusión que yo traigo con incluso teólogos nuestros adventistas. Y es la razón de ser de la bestia. La bestia es tal cuando entra en concordato con el Estado. Eso es bestia. En el año 538, el papado acepta la carta que le manda Justiniano en ese año y entra en componendas, Iglesia-Estado, para trabajar juntos. E incluso al leer la carta que Justiniano mandó, esa carta está disponible para leerla, y la respuesta que el Papa mandó, la carta aparece en el año 533, muy melosa, muy pegajosa, como exalta al papado. 533. Y el 534 el Papa manda la respuesta a Justiniano, pero no podía la carta tener efectividad porque estaba el reino ostrogodo. El reino ostrogodo, Teodorico el Grande fue el gran rey que dominó Italia, después que
depuso a los érulos en el 493. Entonces gobierna, y esta gente es arriana. Había que sacar a esa gente. Y entonces Justiniano manda flota naval por medio de Belisario, desde Constantinopla, donde él gobernaba, para que expulsen a los ostrogodos. Y lo hacen en el 538. Entonces la carta ahí empieza a funcionar. Entonces, la bestia surge de la unión de Estado e Iglesia. Y lo opuesto, cuando Napoleón le quita ese poder que tiene, se rompe la relación matrimonial entre Iglesia y Estado en el 1798. Entonces ahí se produce la herida. ¿Cuándo se cura? Otra vez, cuando hay Estado-Iglesia, cuando hay concordato de por medio. Y eso pasa 3 años más tarde, en 1801. Comienza el proceso de sanación del papado, cuando Napoleón hace un concordato con el Papa, en este caso Pío VII, el siguiente a Pío VI. Pío VII hace un concordato, a un arreglo que beneficia a los dos, porque Napoleón quería ser coronado por el Papa como el emperador del Sacro Imperio Romano, volver otra vez, que como la época anterior de Carlomagno, año 800, el sacro, o sea, el sagrado Imperio Romano con la bendición papal. Y eso fue una disolución para mucha gente que ya no querían saber más del papado. Y Napoleón lo vuelve a traer por ambición personal. Entonces, a partir de ahí, el papado celebra otro concordato, pero es tomado en cautiverio en 1870 por el rey de Italia, Víctor Manuel II. Y en 1929, allí Víctor Manuel III, por medio de Mussolini, hacen un concordato por el cual el papado recibe las tierras de los estados pontificios, las 44 hectáreas actuales, ¿no? Por lo cual, cuento, hermanos, ahí es donde yo estoy en desacuerdo con el pastor Esteban Bor. Él trae un sermón explicando que lo que pasó en 1929 no es la curación de la bestia. No, la curación va a ser cuando aparezca la ley dominical. Ahí está curado. Yo digo, no, hermano, no. La bestia ya está curada. ¿Y cómo está? Entonces, el argumento que trae, cuento esto, hermano, porque como es público, y de ningún modo tengo yo que denigrar a nadie. Aquí no es denigrar, es traer ideas, discutir ideas, ¿sí? Y es con respecto a la curación de la bestia. Es que este pastor menciona que la curación tiene que ser dada por el mismo poder que le dio la herida. Si fue Francia el que la hirió en 1798, en cambio en 1929 fue Italia la que le dio los estados pontificios, febrero de 1929, porque fue Italia la que la hirió en 1870. Es cierto, Italia fue en 1870 cuando la puso en cautiverio otra vez, ¿no? Y es la época del Papa Pío IX, tremendo Papa retrógrado realmente ese señor, ¿no? Pero ocurre que si uno analiza bien la curación, fue Francia la que hirió 1798 y fue Francia la que la curó 1801. Ahí nomás, al toque, 3 años más tarde. Entonces, al tener concordato, entonces yo suelo decir, comienza el proceso de curación, para no decir que ya se curó. Comienza el proceso de curación. Yo lo que invito es, hermanos, si ustedes quieren, busquen en la inteligencia artificial cuántos concordatos el papado celebró desde 1801 a 1929. Ahí nos va a dar la lista. Son varias naciones, entre ellas Portugal, España. Y al revés, ¿cuántas naciones celebraron concordato con el papado entre 1929 hasta la fecha? Ahí nos va a dar la otra lista. En otras palabras, el papado estuvo haciendo permanente, déjeme expresar, fornicación. Eso es la bestia. Fornica con los reyes de la tierra a través de concordatos. Cada nación que se le presenta al papado para hacer un arreglo, un concordato, eso es fornicación. En 1870 no tenía casita para fornicar. En 1929 ya le dieron la casa, que son los estados pontificios. Ahí es donde está el papado, ahí recibe a todos los reyes de la tierra para hacer concordatos. Por lo tanto, hermanos, bestia es unión de Estado e Iglesia, concordato. Eso es la imagen de la bestia. Por lo tanto, la bestia ya está actuando con los concordatos, donde nosotros nos oponemos como adventistas a la unión de Estado e Iglesia. Pero esta imagen que van a celebrar es justamente la unión entre el poder
gubernamental del actual presidente americano, con todo el séquito de pastores que le acompañan, entre ellos hay un hermano adventista ahí que no protesta. Entonces, cuando eso se celebra, ahora falta nomás que hagan una ley que muestre que ya está en vida esa unión en la ley dominical. Es cuestión de tiempo. Falta poco, no sabemos cuándo, pero esto va a pasar. Así como van las cosas, esto va a pasar pronto. Pastor, pero ¿cuál es la posición de la hermana White con respecto a la aparición de la sanación de la bestia? Porque, claro, tú hablas de un proceso, ¿no? Yo no sé si será escritural que la bestia que la depuso es la única que tiene la autoridad para darle de nuevo su estatus de bestia, que es justamente la unión de iglesia-estado. Si Francia la depuso, Francia a los 3 años la puso de nuevo en su lugar por medio de Napoleón. Ok, pero nosotros, en mi humilde opinión, siempre hemos entendido que la terminación de la herida mortal se daría por otra bestia, que es Estados Unidos, la que la devolvería al escenario mundial, ¿sí? De manera abierta y deliberada, ¿no? Bueno, entonces comento al respecto. En primer término, es más bien este pastor que mencioné quien hizo esa mención de que no está curada todavía porque no ha recibido la sanación de parte del poder que la hirió, ¿no? Entonces yo respondo diciendo que sí pasó en 1801, porque el argumento de él es que en 1929, yo dije, ahí está la casita donde puede fornicar, 1929, ¿sí? Los estados pontificios devueltos por el gobierno italiano, por una herida dada en 1870. ¿Sí? Entonces, esa herida es real de Italia, hecha contra el papado, y estados pontificios devueltos en 1929. Sin embargo, en cuanto a la actuación del papado, en Apocalipsis capítulo 17 se nos dice que entra al final del escenario. Cuando se habla de los 7 poderes, 5 han caído, uno está por venir, el otro cuando venga, el 7º, y luego el 8º que es de entre los 7. Hemos interpretado que el 8º es el papado, que va de entre los 7. Por lo tanto, el orden de las actuaciones de los poderes es, ya conocemos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la Roma pagana primero, la Roma papal después. Ahí dice 5 han caído. Una es el tiempo de Estados Unidos, siguiendo el orden de Apocalipsis 13. La 7ª es el siguiente poder a Estados Unidos, que es la imagen de la bestia. ¿Sí? No va a aparecer el papado necesariamente. Él es el padrino de todo esto, pero el agente que hace todo esto es Estados Unidos, con la imagen persiguiendo. Y luego, todo el poder lo va a tener la bestia, la 8ª, que es de entre las 7, cuando los 10 reinos de la tierra le entregan todo su poder y autoridad al papado. Entonces, ver al papado actuando ahora, no sé, hermanos, hay quienes lo hacen, y está bien, o sea, ver León XIV, que sigue las directrices de León XIII, con Rerum Novarum, el hombre cómo se está moviendo, las encíclicas que está produciendo, está muy bien, pero para efectos, especialmente de Daniel 11:40 al 45, y de Apocalipsis 13, del 11 en adelante, estamos viendo al otro poder, que es la segunda bestia, que le sirve a la primera, cuya herida mortal fue sanada, no necesariamente que es la segunda bestia la que sana, ya viene sanada, le rinde, creando una imagen a la bestia que fue sanada. Ahí nos dice que la segunda bestia sanó a la primera, ¿no? La bestia se cura. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces, ahí está discusión. Entonces, este pastor tiene su interpretación, pero yo la que traigo es de la naturaleza de la bestia. ¿Qué es bestia? Y bestia es un poder que se une con el Estado, un poder religioso que era esposa de Cristo y ahora deja de serlo para aceptar fornicar con el poder estatal. Eso lo convierte en bestia, no la persecución en sí, no que aparezca la ley dominical para perseguir. Entonces ahora sí ya está la primera bestia resucitada. No, ya aparece el espejo para que la imagen, la otra, tenga entidad. Y el espejo es unión de Estado e Iglesia. Y esa unión de Estado e Iglesia la estamos presenciando permanentemente desde 1801 en adelante, a la hora de rastrear. Por eso dije yo, si queremos con la inteligencia artificial, rastrear cuántas veces el papado fue invitado a celebrar
concordatos con naciones. O sea, las naciones quieren tenerlo ahí como respaldo. Hasta Putin o cualquiera que tiene guerras para negociar con el papado. O sea, es el árbitro. Recordemos en Argentina cuando pasó el problema con Chile. Hubo que pedirle al árbitro de aquel tiempo, el cardenal Zamoré. Zamoré. El cardenal Zamoré. Zamoré, que intervenga para que se termine esa guerra que había, ¿no? Entonces siempre es el árbitro. Y el papado quiere eso, que las naciones la miren a ella como excelente prostituta. A ver, ¿quién quiere venir a comerciar conmigo? Eso es el papado. Cuando se unen, eso fortalece a la bestia, la cura a la bestia, para que sea el espejo del cual la segunda bestia tome inspiración y haga lo mismo. Y entonces ahí la segunda bestia es la que va a actuar imponiendo la marca en todo el mundo. Y obviamente la primera va a estar aplaudiendo, haciendo lo suyo, su parte. Como la hermana Juay dice, una va a trabajar en Europa, la otra en América, y cómo van a hacer para que se distribuya por el mundo entero. Pero entonces, en ese sentido es que, en mi caso, enfatizo que la bestia ya está curada en lo que respecta a unión, Estado e Iglesia, la primera bestia. Interesante. Muchísimas gracias, Sí, pastor. permiso. ¿Habrá alguien que quiera preguntar algo más? Y de hecho, tiene sus satélites, sus brazos por el mundo entero. ¿En qué sentido? Cuando en el año 1816 la República Argentina se independiza, ¿sí? El 9 de julio, en la Casa de Tucumán, entre los integrantes estaban emisarios del Papa, de Anfunes. O sea que si uno se pone a pensar y ve a ver a los hermanos que son de distintas nacionalidades acá, si en la constitución de su país, en esa constitución, en esa carta de redacción independentista, figuraban juristas, políticos, militares, si hay también algún eclesiástico, porque ahí una vez más se consume la idea de que el Papa tiene en todo tiempo y lugar tentáculos por todas partes del mundo, en aras, por supuesto, de que una nación se constituye, una nación toma ya la posesión independentista. Ergo, el Papa sigue teniendo poder. Tanto así, Carlos, que en la Constitución argentina, creo que es el segundo artículo, requiere que todo presidente argentino sea católico. Exacto. Así, entonces, ¿hasta dónde la influencia católica en las naciones? A eso me refiero con la curación de la herida. Es no la persecución, es volver a las andadas como lo hizo en el 538. La unión entre el poder estatal justiniano, el Papa de ese tiempo, unirse y acordar qué es lo que van a hacer. Y el Papa cuando quiere eso, que es meterse en las naciones, a eso la Biblia le llama fornicación. No tenía casita para fornicar hasta 1929, que ahora ya es oficial, ya tiene su propia casa, el Estado pontificio, entonces vienen las naciones, celebran el concordato, y eso es, yo digo, el espejo para que la segunda bestia se inspire, para que construya la imagen de unión de Estado e Iglesia. Y luego de eso, después de ello, viene la persecución con la imagen. Y hermano, simultáneamente, qué singular que es esto, porque es la única ciudad en el mundo, que además de hacer esa casita, como decís, hermano, está sentado sobre 7 montañitas, 7 mesetas. Qué curioso, ¿no? Lucas, ¿tenías la mano también? Bueno, esos concordatos que estuvieron haciendo, por ejemplo con Portugal, ya son concordatos que tienen un común denominador de hacer que se expanda la influencia que tiene el papado. Me pregunto cuáles serían como más detalles acerca de estos concordatos que están teniendo, y si ha habido algunos con Estados Unidos que ya. Bueno, en ese caso, mi sugerencia es quien tenga tiempo e interés, sí, se ponga a la casa de todo concordato que el papado haya celebrado con las naciones, ¿no? Y ver el contenido. En el caso del primero, que fue en 1801, nada menos que con el país opresor, el país castigador Francia, era un mutuo acuerdo, mutuo beneficio.
hubo momentos en que en el pasado del papado, el papado exigía absoluta sumisión del poder temporal al papado, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la carta Unam Sanctam de 1302 del Papa Bonifacio VIII. En el último párrafo, ahí el Papa le manda, era una carta, se llamó así, Unam Sanctam, dedicada al mundo, pero especialmente al rey francés Felipe el Hermoso, porque este hombre se negaba a aceptar las pretensiones del papado. Entonces, ¿qué hace el Papa? Manda en su última parte allí que es absolutamente necesario estar sumiso al pontífice de Roma para la salvación. Entonces, cuando el Papa entra en esa situación y los estados se la creen, pasó con la famosa querella de las investiduras del año 1073 entre Gregorio VII y Enrique IV de Alemania. Lo mismo también. Era poner quién es el que pone los curas, las abadías, los ordena, todo. Y el papado creía, somos nosotros, lo que yo pongo los pastores. Y el gobierno alemán decía, somos nosotros, acá decidimos. Y ahí ponían al tío, al primo. Entonces, Gregorio VII se cansó, dijo, no, esto se corta. Y ahí viene entonces lo que se llama querella de las investiduras. Para esto, Enrique IV creyó que se zanjaba enviando el ejército. Entonces prepara su ejército para invadir Italia. Y es aquí que el Papa, desde su castillo, con el solo dedito, él dio a conocer que maldijo y que la excomunión y todos los juicios de los rayos de Satanás caigan allí. Entonces, como Enrique IV no creía estas cosas, ordena a los soldados que salgan igual, y los soldados no quisieron. No. Estamos en grave peligro. Si llueve, cae un rayo, lo que fuera, ya el Papa lo dijo, estamos en excomunión, en interdicción. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Tenía dos salidas, o abdicar, renunciar como emperador, o humillarse. Y eso fue lo que hizo. Y famosa la escena de la humillación de Enrique IV a Gregorio VII. Esa fue una de las cosas que me impactó cuando yo era niño, y hago un pequeño avisito comercial para que tengamos amor por la lectura. Mi querida madre, aquí estoy con mis dos hermanos que me acompañan también, ella nos compró la colección Codex de 17 tomos. Oh. Entonces, las yo me tengo acuerdo todavía. ¿Sí? Las tengo, sí. Y lo que recuerdo de mi vieja es que el vendedor venía, señora, me tiene que pagar. Yo sé, pero no puedo, y no había plata. Y entonces ella no sé cómo hacía, pero quería que sus hijos tengan esa colección de los códex. Y yo ahí fue donde estudié la historia de las querellas de las investiduras. Abrí, como niño que era, miraba las imágenes, allí el emperador humillado y el papa dándole la exención, te doy el ego, te absolvo, porque mira lo que me hiciste, todo esto. Bueno. Entonces ahora, porque pasó 3 días de intenso frío, el rey, vestido de harapos, y el papa calentito allí tomando mate, decimos en Argentina, ¿no? Así en su castillo de Canosa. Y luego el rey regresa, perdonado ya, y ahora sí da las órdenes al ejército, le dice, ya el papa me perdonó, ahora sí, ya no estamos más en interdicción, entremos a guerrear contra el papa se entera, bueno, ahí es cuando hay una lucha que va a llevar décadas, porque muere el rey, le sigue el hijo, peor todavía que el padre, y a la vez el papa también, le va a suceder otro. Y sigue hasta que hay una reconciliación que va a llevar décadas, ¿no? Pero eso es una historia que muestra quién es el que manda acá. Entonces, cuando llegó Napoleón, y él cortó con esto, de cuajo, por causa de la Revolución Francesa, la gente lo celebró, no más abuso del papado. Pero luego Napoleón traiciona esa buena fe, queriendo él ser bendecido por el Papa como nuevo emperador del Sacro Imperio Romano que se quería fundar. Entonces esa es la gran disolución. Y desde entonces hasta la fecha no veo poder humano que se sustraiga de fornicar con el papado. Es decir, no quiero hacer ningún concordato, no los necesito. Puede ser que estos países incrédulos como Corea del Norte o China, no sé si habrán celebrado el concordato o no, no sé, pero el Papa quiere hacerlo con todo el mundo. Eso es la bestia curada que inspira a la segunda bestia de Apocalipsis 3 a hacer lo mismo, una copia, que hagan imagen a la primera, que ya tiene ese proceso de entrar en concordato con quien fuera. El gran concordato que se espera es el final, entre el poder estatal americano y la religión apóstata, se unen y producen un hijo, que es la ley dominical. Ese es el desenlace que todos estamos esperando. Y para ello, hermanos,
consagración de nuestra parte, amor por la profecía, por la historia también, y tratar de unirnos juntos. En ese sentido, si este video llega a otra gente, yo he pronunciado el nombre del pastor que él hizo público su sermón, al cual yo, por supuesto, no estoy de acuerdo, y no importa si aquí no interesa si quién está de acuerdo, si apoyan o no apoyan a qué pastor, qué predica. No. Es el concepto en sí, que entendamos qué es bestia, para que nos sea más fácil entender qué es la imagen, la copia de esta primera bestia. Y que Dios nos ayude a ser fieles hijos, predicando lo que Dios quiere que prediquemos. Amén. 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 Muy interesante el tema, muy interesante. Muchas gracias. Sí, el hermano José Antonio va a preguntar. Pastor, Sí, dando de tercio. El proyecto de Estados Unidos de publicar una ley dominical está relacionado con el fin del tiempo de gracia. Pregunto. el fin del tiempo de gracia va a ser posterior, porque Dios quiere ver que sus hijos demuestren qué van a hacer frente al último gran asalto satánico, que será terrible. Este va a venir por imposición, al punto que el texto dice que no podrán comprar ni vender y serán sometidos aún hasta muerte. Por lo tanto, el Hijo de Dios, ¿qué hace frente a esta ley dominical? Entonces, allí Dios tendrá su oportunidad con esos hijos fieles de dar el último mensaje a todo el planeta, que se le llamamos la lluvia tardía, el fuerte pregón. Lluvia tardía es el poder y el fuerte pregón es el efecto, es la predicación. Y después de eso se cierra la gracia. No sabemos cómo, cuándo, pero tenemos que estar metidos en el río, nadando allí para que nos agarre la correntada, porque si estamos ajenos a las cosas espirituales, e incluso estos temas, hay quienes dicen, no, esto meten miedo, yo no, prefiero otros temas más bonitos, andar en el valle, no meterme en la correntada del río. No, Dios quiere que nos preparemos, porque Dios quiere soldados en esos días finales que levanten en alto la ley de los 10 mandamientos, levanten a Cristo, y por medio de vidas consagradas, la gente pueda ver que Dios reina, que la ley está vigente todavía, el sábado en particular, que va a ser la expresión visible. Y nosotros, según la imagen de Cristo, tenemos que reflejar a Jesús, y en algún momento Dios va a cerrar toda la historia. Pero tenemos que estar, como digo, metidos en la corriente de estos estudios de profecías. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Muy linda la reunión, porque es muy ilustrativa y muy didáctica, porque tenemos muchas cosas que aprender también. Muchísimo. Gracias, espero que todos, si alguien tiene alguna pregunta, si no podemos cerrar, ¿verdad? La reunión. Ya son 2 horas, ¿eh? Ha pasado el tiempo. Bueno, hermanos, concluimos pidiendo la bendición de Dios. Quiero agradecer mucho que todos participamos, los que Amén. tenemos interés. Invitamos además también que más gente que pueda dar opinión, así se extiende el tema, ¿no? Seguramente vendré con las siguientes reuniones, tal vez iremos avanzando cuando miremos más detalles del papado en Daniel 7 y 8, el cuerno pequeño. Ahí hay que mirar con más detalle, ¿no? Y cuanto más Daniel 11, cuando eventualmente lleguemos allí. Oremos, hermanos, pidamos la bendición. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el tiempo, la libertad que nos das para que estudiemos la palabra de Dios y temas tan importantes y solemnes como ha sido el de hoy, el del juicio que hiciste a Belsasar, y con ello enseñarnos a nosotros que también sufriremos un proceso de evaluación, y es el juicio investigador que tú harás en los vivos. Querido Padre, ayúdanos a desarrollar fuego en nuestro corazón, entusiasmo, conocimiento, que estemos firmes en las cosas espirituales, haciendo tu voluntad, y ayuda a los demás hermanos también, que haya un despertar general para que volvamos al Señor, a nuestro Salvador Jesús, quien intercede poderosamente en nuestro favor, todavía mirando a nuestro Señor en el santuario hasta que cese su intercesión. Querido Padre, pedimos tu bendición para todos los que estamos aquí y tu ayuda en nuestras necesidades materiales, temporales. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias, mis hermanos. Feliz semana para Feliz semana todos. para todos. Amén. Feliz semana, hermanos, para Amén. todos. Bendiciones, un abrazo en Cristo. Bendiciones y que el Señor les bendiga a todos, y nos vemos Dios mediante para la próxima semana con la segunda parte del capítulo 5, ¿verdad?
Sí, así es. Sí, ¿Cómo no? así es. Muchas bendiciones. Luquita. Fuerte abrazo en Cristo. Fuerte Bendición. abrazo. Lucas, Josué y a todos un gran saludo y abrazo. Carlos, Mariela. Carlos, Igualmente, Un abrazo. gracias. Un bendiciones. abrazo. Adiós. Amén, hermanos. Amén.